es un año complejo. O sea, esta cosa pandémica que tiene que ver con lo del coronavirus, al menos en mi opinión, también se suma a lo que veníamos vivenciando desde el 18 de octubre. Entonces, ha sido, creo yo, un inicio de año muy complejo, y complejo ya obviamente por las cosas que están pasando, pero también en términos académicos, en términos estudiantiles, todo esto involucra que nos tenemos que adaptar a algo que de por sí es desorganizante. Las situaciones de emergencia que nos toca vivir a las personas, en este caso ahora en Chile nos está tocando con esta cosa pandémica, pero estamos expuestos a terremotos ya, y maremotos, por lo tanto, como que de una u otra manera el aprender digamos, a manejar situaciones de emergencia, como que se está transformando como en un aprendizaje significativo acá en Chile. Entonces, bajo esa lógica, claro, de una u otra manera, me toca guiar un proceso academicista, un proceso profesionalizante, en un contexto que tiene estos temas. Las familias son, digamos, como golpeadas, por decirlo así, diferencialmente. Hay familias que, digamos, la pandemia no le ha hecho nada. Hay otras, en cambio, que le ha llevado a perder trabajo. En otros, por lo tanto, tiene este tema de la inestabilidad económica. Y por otra parte también, hay gente que conoce familiares, y en otros casos ya se han contagiado. Entonces, el sobrellevar un proceso academicista en el área de la salud, en este contexto, tiene otro nivel de complejidad, además que tiene que ver con que las actividades prácticas son muy relevantes para la formación. Entonces, muchas veces es impensado tener este formato educativo cuando gran parte de, por ejemplo, en el caso de la formación de enfermería, claro, hay algunas enfermeras que se van al área de gestión, pero aún así siguen contactados con los usuarios, y el contacto uno a uno o el contacto con la comunidad es parte del día a día. Entonces es como muy raro pensarse tener clases como esta asignatura de educación para la salud en un contexto que es raro para todos los chilenos, digamos. Y que, como les decía hace un par de minutos atrás, se suma con lo del 18 de octubre. Entonces, lo que yo apelo, digamos, de una u otra forma, a que podamos construir en este espacio virtual un espacio que pueda ser lo más cómodo posible, sin duda que va a haber flexibilidad de mi parte, pero también que vayamos construyendo una comunidad donde podamos expresar nuestros puntos de vista en un entorno como el área de la salud, Disculpe, donde, profe, ¿sí? Noemí dice que se le quedó pegado y que si le puede aceptar para entrar a la clase. Yo recién la había aceptado, la tengo a Noemi, la tengo aceptada. Que dice que lo tiene pegado. Mira, a ver, no sé No, qué recién se solucionó. se Ah, ya. solucionó, ¿ves? Gracias, Gracias. bienvenida Noemi. Ya. Entonces, claro, les comento todas estas cosas porque de una u otra forma, ustedes están en tercer año, ¿no? ¿En qué año de carrera están ustedes? En tercero, profe. En tercer año. Entonces están, claro, en la mitad de la formación. Entonces, claro, para mí está como, no sé si decirlo de esa forma, pero claro, tiene una determinada complejidad y que tiene que ver con la modalidad online, que de una u otra forma sí se da en otros contextos de posgrado. La formación online y semipresencial es como parte de, no sé si más de la mitad de los posgrados, pero está. Entonces, les doy, como les decía, la más cordial de las bienvenidas. Ya me voy a presentar a la asignatura de Educación para la Salud, particularmente a la tutoría, y yo voy a ser su tutor durante todo este semestre.
Bueno, como les decía hace un ratito, soy de la postura de presentarme. A todo esto, no sé si tienen alguna duda o quieren comentar algo respecto de de la introducción que hice. ¿Sí? ¿Hay algún comentario? No, ¿No? Bueno, gracias, Catherine, digamos, por tu respuesta. Ya porque a veces, claro, estos temas a veces como que sí es necesario visualizarlo, humanizarlo. Por lo menos muchas veces los estudiantes siempre a veces comentan de que los profesores pareciera como que viviéramos en una realidad paralela, y a veces no nos pusiéramos en el lugar de los estudiantes. Por lo tanto, por eso partí con este monólogo que espero que obviamente haya sido bien recibido. Chiquillas, bueno, mis papás me pusieron Ricardo Luis Bascuñán Cisternas. Si bien mi mamá quería llamarme Luis, pero en general mi papá le ganó la mano y por lo tanto el nombre y su nombre, en realidad Ricardo Luis, es como me denominaron. Tengo la gran fortuna, por decirlo así, de que me titulé de esta misma universidad, de la Universidad Central de Chile. Sí, salí hace rato, salí el año 2001, de la carrera de psicología, donde entré el año 96, el siglo pasado. Y bueno, en estos años he trabajado fundamentalmente desde el sector de la salud, ya sea porque estuve 15 años en un centro médico, el Centro Médico Mega Salud Alameda, que hoy día se llama Red Salud. Y por otra parte también, además de haber estado en algunas consultoras del sector salud, tengo como formación de posgrado un magíster en salud pública de la Universidad de Chile. Eso ya hace más de 13 años terminado. Y en esta lógica, en todos estos años, también me he ido perfilando en términos de que soy psicólogo clínico, y por lo tanto atiendo familias, atiendo personas individuales, pero fundamentalmente en el trabajo infanto-juvenil. Y esto, cuando hablo de familia, tiene que ver con que muchas veces gran parte de algunos problemas adolescentes e infantiles se relacionan con la forma en la cual la familia reacciona y cómo actúa. Entonces, sin duda que también tengo que ver el funcionamiento familiar, si bien, claro, tengo que ir velando por el desarrollo integral de los niños, de las niñas y los adolescentes, los NNA, como los van a ir conociendo en algún momento en la literatura. En esa lógica, posteriormente cursé un magíster en psicología clínica, donde sí, en esa lógica me especialicé en lo infanto juvenil. Ya terminado ese programa de posgrado hace casi 5 años. Y en esta lógica he sido académico de esta Universidad Central casi desde que salí. Estuve solamente fuera cuando estuve cursando el programa de Magíster en Salud Pública, y muy comprometido con la universidad. Y dentro de las cosas que me ha tocado hacer en la universidad, además de ser académico, he estado a cargo del Centro de Atención Psicológica de la universidad. No sé si todavía ya han ido o fueron el año pasado al CAPS, que está en el segundo piso de la Torre A en la que nosotros estamos, donde están las salas de espejo, donde se entrevista a gente. Y ahí yo estuve a cargo de ese centro como director casi tres años y fui su coordinador durante 4 años y me ha tocado también dirigir otros centros. Entonces, les comento todo este contexto en base a que milito, por decirlo así, en el sector salud, y he aprendido, por lo tanto, a trabajar con otras profesiones, y en esta lógica, para mí, las enfermeras son un factor fundamental del engranaje del sistema de salud. Han tenido que aprender de gestión, porque muchas veces sí les toca administrar desde la cantidad de copias que deben tener las salas de llaves, hasta velar por que se encuentren los insumos, y hasta les toca hacer estas pegas administrativas de avisarle a los pacientes cuando un médico, un profesional de la salud no va, y les toca avisarle a algunos pacientes eso.
Entonces, la enfermería, en mi opinión, como disciplina, es una disciplina súper completa, la admiro mucho, porque sin duda tiene muchas habilidades y muchas competencias que pueden lograr resolver situaciones en el sector salud. Al menos en los 15 años que estuve ahí en el Mega, vi pero trabajos pero maravillosos de parte de las enfermeras, y por lo tanto las respeto mucho y me gusta trabajar con la gente de enfermería. Siempre lo he pasado muy bien y siempre me han tratado muy bien. Entonces, estoy vinculado, pues, para cerrar con mi presentación, al Centro de Salud Pública de nuestra universidad desde este año. El año pasado ya había estado haciendo clases en nutrición, pero ahora ya estoy formando parte del Centro de Salud Pública que tiene de nuestra universidad. Y me dieron, en este caso, la responsabilidad ahora de guiar las tutorías, en este caso de algunas secciones, y en este caso de la sección número 1, que es la sección que ustedes, chiquillas, tienen. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Está todo claro? Sí, no, Sí, profe. Sí, Oh, sí, claro. todo claro. perfecto. ¿Alguna duda hasta el momento, chicas? Pareciera No, que no. Ya. Bueno, y las fotitos que ahí me acompañan para ir dejando digamos, este lado de la presentación, ¿ya? Bueno, me toca aparecer como académico en medios de comunicación representando a la universidad. Ya llevo casi 8 años en eso, ha sido como bien curioso. Y también, no sé si decir he tenido la suerte o no, por el prestigio que nuestro Congreso ha estado adquiriendo en los últimos años, pero sí he sido invitado a formar una comisión de salud hace rato de todas formas, pero claro, participé justamente con temas de gestión en salud, ya porque a veces se habla mucho del liderazgo, y sin duda que el liderazgo es súper importante y muy relevante, y el liderazgo en términos de que sean las personas las que a ustedes las sigan y le hagan caso, no porque ustedes los van a echar, sino porque creen en el proyecto que ustedes están guiando. Eso es un buen liderazgo, digamos. No mandar y amenazar a la gente con echarla, porque en el fondo eso como que no es liderazgo. El liderazgo es otra cosa, tiene que ver con que la gente a usted la vea como un referente, y que sepan que ustedes como guías, como administradoras, como jefaturas de alguna unidad, son capaces de jugársela por su equipo, resolver las situaciones, y por otra parte también ser bien retroalimentada, porque en el fondo la gente, cuando tiene una buena líder, son capaces de rendir muy bien, sobre todo en el sector salud. Y finalmente también, curiosamente, he ido ganando un pequeño espacio a nivel latinoamericano, respecto a temas de salud. De hecho, las dejo entre comillas cordialmente invitadas para que la tercera semana de mayo va a haber un foro internacional sobre lo que es el entorno de la salud, y en esta cosa bien pandémica, pues, con gente de Colombia, de Ecuador, de Argentina, del Perú, y bueno, en este caso de Chile, que es quien le habla y quien va a estar como representando a la universidad. Entonces, eso les comento un poquitito en la lógica de presentarme, de decir que estoy muy contento de poder estar con la asignatura de enfermería, poder compartir con ustedes en este tercer año de vuestra formación, y está, creo yo, no sé si de más decirlo, pero que obviamente les vaya muy bien, que puedan terminar su carrera en el plazo que corresponda, y que puedan ser un aporte fundamental para nuestro país, para las comunidades en las cuales tengan que trabajar, chicas. Así que les deseo obviamente que les vaya muy bien, ¿ya? Bueno, chicas, a ver, después de todo esto, me gustaría preguntarles, antes de que yo les muestre esta pequeña presentación que tiene que ver con el tema del portafolio que ustedes a lo largo del semestre van a tener que realizar. No se asusten por el nombre, ya, y la foto es porque la gente cree que un portafolio pareciera como un conjunto de partes que es lo que van a tener que hacer, pero en realidad es un trabajo aplicado, porque la asignatura está dentro de lo que se llama el A más A, más aprendizaje más acción. Entonces, en el fondo, lo que ustedes tienen que aprender, tienen que llevarlo a cabo. Eh, Chicas, ¿qué es lo que vieron hoy día con el profesor Alexis? Profe, vimos el tema del concepto de educación.
¿Ya? ¿Y con qué te quedaste tú de qué es lo que era la educación en salud? No sé más que nada cómo lo definió, que antiguamente, o sea que es como, en resumen, como que la educación desde el concepto antiguo hasta ahora ha ido variando con el tiempo. Ya, perfecto, perfecto. Mira, te voy a hacer una pregunta, Claudia, quédate tranquila porque soy como buen psicólogo y que he hecho relatorías. Hago relatorías también para los tribunales de familia por temas de infanto juvenil, algo que es de dulce y agraz porque a uno le toca ver cosas igual bien heavy para los niños de repente. Oye, Claudia, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué crees que en Chile la gente, a pesar de las recomendaciones de la autoridad sanitaria y de todos los especialistas, algunas personas, bueno, decir la gente, pero algunas personas no hacen caso de las recomendaciones que se están dando, por ejemplo, de no salir de sus casas o no salir fuera de Santiago? ¿Qué crees tú? Profe, yo creo que tiene que ver más que nada con la cultura, ¿Ya? porque no tenemos nosotros una cultura de mantenernos alejados o tener una distancia. Somos como una cultura bien afectiva y muy de piel, entonces tendemos a no alejarnos del otro. Y también tenemos bastante libertad como para movernos de un lado a otro y que a uno le impongan el que no puede salir, el que no puede acercarse al otro, de Claro, alguna u otra forma a uno como que uno siente que le están quitando algo parte de uno. claro, Y la sí. gente se resiste a eso y por eso es como cuesta mucho más hacer caso a lo que nos le están diciendo independiente de las consecuencias. Perfecto. Mira qué interesante. Gracias por tu opinión, Claudia, porque de una u otra manera nuestra cultura latinoamericana tiende a ser como de juntarse, como de relacionarse, en la mayoría de los casos. No siempre hay gente que en realidad como que le gusta hacer como la vida del lobo solitario, pero en general, claro, somos una cultura donde nos gusta juntarnos con otras personas. A ver, voy a hacer participar, a ver, Andrea, Andrea. Panes, ¿está por ahí, Andrea? No le funciona el micrófono, Perfecto, a ver, vamos a preguntarle a otra. pero A ver, dice que está por WhatsApp. que está por WhatsApp. Sí, Oye, ¿y quién hablas tú, Catherine, cierto? Por sí, yo ahí. le digo lo que me Ya, responde la chiquilla, la Camila y la Andrea. pero dile que tú vas a participar ahora. Ah, Catherine, bueno. por qué crees que la gente el fin de semana pasado salió de Santiago a pesar de las advertencias, de las recomendaciones, de las posibles multas, del control y la fiscalización que existe? ¿Qué crees tú? Yo creo que es porque las personas solo están pensando en ellos mismos, o sea, les da lo mismo el vecino, los abuelitos, las personas que se supone que son de mayor riesgo. Ajá. Entonces, ven como, eh, hacen lo que ellos nomás les tinca, no hacen lo que debería ser correcto. Ajá, perfecto. Sí, yo te diría que en los últimos años como que la gente ha estado más individualista para sus cosas. Sí, Como eso que Como que en el fondo, como que le importa muchas veces un rábano lo que les pueda pasar al de al lado, digamos. Sí, como que ha ido pasando eso. ¿No? Oye, a ver, voy a ver quién más. Gracias, Catherine. A ver, ¿quién más? A ver, Camila está. Camila. dice que Sí, cree que va a... ¿Ah? ¿Camila podía hablar o no? Creo que no. A ver, Noemí, ¿estás por ahí? Noemí. No, sí, aquí estoy. ahí ¿Aquí? estás. Noemí, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, dígame. Bueno, una pregunta, como dentro de la dinámica que estamos haciendo, ¿cómo podríamos hacer para que la gente le haga caso o algunas personas le hagan caso a la autoridad sanitaria? ¿Qué se podría hacer? A ver si a Noemí se le acaba de caer el micrófono, ¿o no? Sí. A ver, a ver, Bárbara, ¿estás ahí? Bárbara Sí, sí, Rosas. sí, profe.
Bárbara, a ver, y si tú, por ejemplo, te pidieran que tú tuvieras que hacer un taller para una, digamos, para una señora de la unidad, de una unidad vecinal, eh, um, para que, para que de una u otra manera le comenten al resto de la gente que no deben salir, ¿qué se te ocurre o qué podríais hacer? Eh, es que lo único que se puede hacer es educar a la población que, bueno, en este caso si son abuelitas, por lo ¿Ya? general los abuelitos son súper porfiados, entonces ¿Mm? igual tendría que darle como datos como quizás un poco fríos, ¿Ya? para que ellas no salgan, quizás enseñarle cómo hacer alguna mascarilla, eso, promover como todas las cosas que han dicho en todos lados, como el lavado de manos, ¿Sí? Oye, oye, Bárbara. entregarle algo para que no se les olvide, como un flyer o algo así. Oye, Bárbara, pero ¿cómo lo hacemos, por ejemplo, si, como decían tus compañeras, la gente le gusta estar con otras personas? No puede no estar sola, digamos, no puede estar aislada, es como que va a buscar el contacto igual. Y por otra parte, hay gente como que es más individualista, pues. En el caso de la gente que es individualista, siempre lo va a hacer, y por lo general son la gente que tiene más recursos y que en realidad no les importa mucho porque ellos pueden pagar un buen centro de salud para que los Ya, atiendan. ajá. Yo siento Ya, que dale, tienen dale. menos miedo que el resto de las personas por el simple hecho de tener plata, como si eso Ujú. lo fuera a salvar de un virus que no tiene hasta el momento alguna cura o alguna vacuna. O sea, la gente pobre, por decirlo así, la gente pobre es la que puede ser como más solidaria y por lo tanto evitar salir de sus casas. De cierta forma sí, porque ellos ¿Mm? conocen el sistema de salud que estamos llevando, conocen como las esperas que tienen y por lo general, cuando he conversado con personas que van a los hospitales, siempre tienen miedo de enfermarse Ajá. o no van por el tiempo ¿Mm? de espera. Aún así hay mucha gente que tiene que trabajar y que en realidad no se puede hacer mucho más que educarla. Perfecto. ¿Algo más que deseas agregar, Bárbara? No, eso no. ¿Ya? Miren, qué bueno que lo planteas así también, Bárbara, porque el objetivo del curso, cuando uno habla de educación para la salud, uno tiende a asumir que la sola información cambia comportamientos. Y en general, la investigación lo que muestra es que la información por sí sola no cambia el comportamiento de las personas. Entonces, muchas veces esto de pedirle a la gente que se lave las manos no necesariamente va a producir un efecto de que el 100% de la población entienda. Sin duda que ayuda, pero no es suficiente. Y por lo tanto, el objetivo de este curso tiene que ver con que ustedes sean capaces de ir reconociendo cómo cada comunidad o cómo cada persona puede aprender, en este caso, o cómo puede recoger la información o que la educación digamos, como de la salud, lo que ustedes le van a entregar, las personas puedan entenderles, puedan escucharlas y puedan cambiar su comportamiento. No sé si me siguen, chiquillas. ¿Se entiende o no se entiende lo que recién les dije? Sí, Sí, profe, sí. yo tengo la consulta. Por favor, dale. Mire, lo que pasa es que, por lo que yo he visto, más que la gente adulta o persona mayor Ujú, le complique este tema de protegerse, porque yo he visto que están como bien preocupados y bien angustiados con ese tema, ujú, lo que más va a costar como educar son como a los vectores. Me refiero a los jóvenes, ujú. que a pesar de todas las cosas, los jóvenes como que salen igual y se reúnen en las plazas, son como más rebeldes. Entonces, ¿cómo me surge la duda de cómo poder educar a jóvenes que en realidad no les importa mucho porque ellos no, a lo mejor tienen abuelitos en su propia casa y tampoco les importa llevar el virus a su propia casa? Mira, Porque se siguen reuniendo. Yo cuando he ido a comprar los veo en círculos en las mismas plazas de siempre. Entonces, ¿cómo poder llegar a jóvenes que son, o sea, como entre comillas, rebeldes, como que no les ujú. importa mucho el otro? Mira que, oye, gracias Claudia por los comentarios y obviamente la participación que estás teniendo, ¿ya? Mira, ¿sabes tú?
que yo te diría que tú vas a llegar lejos en la vida, porque una de las cosas que probablemente vamos a tener que hacer este semestre es que tenemos que trabajar con adolescentes. Mira, justo, vamos a tener que trabajar con adolescentes de un colegio. Mira qué interesante. ¿Qué les parece, Complicado, chiquillos? profe. Complicado. Sí, pues, claro, porque resulta de que hay un liceo que va a ser nuestro socio comunitario, que es el Liceo San Martín, y la cosa es que, claro, hay que trabajar con los estudiantes y adivinen cómo vamos a tener que trabajar con ellos. Bárbara, ¿qué se te ocurre cómo vamos a tener que trabajar con ellos? ¿Por redes sociales? Ya, mira que eres O sea, intuitiva. Ah, con el distanciamiento social no podemos ir al colegio. no, po, no, po. Mira qué interesante, po. Y muchas de las campañas, cuando tú hablas de los flyers, hoy día se están haciendo por redes sociales, po. Y adivinen qué red vamos a tener que ocupar. ¿Teams o no? Instagram. Instagram, po. Instagram. Si bien hay algunos chiquillos que están con TikTok ahora, pero el colegio propuso que pudiéramos trabajar con Instagram con los estudiantes. Y esto es bien interesante porque muchas veces a veces de los errores que cometemos en el sector salud es que a veces como que se nos olvida diagnosticar. Me refiero en comunidades o en el trabajo con mucha gente, como que partimos de la base de que nosotros sabemos lo que realmente le pasa a la otra persona y sabemos efectivamente qué es lo más adecuado para ello. Y en general, claro, la historia ha mostrado que uno tiene hartas habilidades, pero también se ha ido sumando este otro enfoque de que a la ciudadanía, a las comunidades, a los grupos, y en este caso los colegios, hay que escucharlos, porque ellos ven su realidad día a día y logran ser capaces, por lo tanto, de decir en qué cosa quieren que la ayudemos. ¿Qué es lo que va a pasar? Ellos nos van a enviar un listado de temas con los que ellos nos van a pedir ayuda. Entonces, por ejemplo, yo les diría a chiquillas que, porque también me toca hacer relatorías en colegios, que los temas han ido variando. En algún momento la preocupación tenía que ver con cómo los estudiantes manejaban la ansiedad para la PSU. Nótese, po, para manejar los nervios. Está bien, pero yo les diría que los motivos han ido cambiando en el tiempo. Después de un colegio me empezaron a solicitar, por ejemplo, que fuera a tratar de prevenir suicidio adolescente porque se había suicidado un muchacho en un colegio. Después en otro momento me pidieron que fuera a otro colegio a tratar de prevenir el bullying escolar, porque en general los grupos, sobre todo, y este era un colegio de puras niñas, porque a veces habían grupos o bandos en los cuales había mucha violencia entre ellas. Por ejemplo, el grupo de las populares y las princesas. Me acuerdo todavía en un colegio que existía como esa rivalidad entre las populares y las princesas. Y después, en otros talleres que me han pedido algunos colegios, me han pedido que hable por ejemplo, con los padres, y obviamente las mamás, o los cuidadores como tíos, abuelas, según sea el caso, donde he tenido que, por ejemplo, hablar de que la homosexualidad no es una patología, no es una enfermedad mental. Y me lo han pedido porque han visto que hay muchas chiquillas que son lesbianas o muchos chiquillos que son gay y que muchas veces la propia familia es la que a veces genera los problemas de no aceptarlos tal cual son y por eso se generan crisis de pánico y se puede generar riesgos de suicidio, ¿ya? Que son un poco las cosas que tienden a pasar con la población LGBTI. Eh, Lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, que eso es lo que quieren decir como las siglas, por si alguno de ustedes no lo manejaba. Entonces, claro, han ido cambiando, en este caso, las temáticas y también han ido cambiando las estrategias de, digamos, como de intervención. Lo que nos pidieron, con lo cual vamos a tener que trabajar es con el Instagram, porque nos han dicho que es la herramienta con la cual los muchachos hoy día, que es como para nosotros como obvio, porque todos tenemos Instagram, pero pareciera que ellos se informan más desde el Instagram, ¿ya? Vale decir que para ellos o para ellas la información que aparece en Instagram es como la información oficial de la vida, del mundo, y por lo tanto nos están pidiendo que desde allí podamos intervenir. ¿Qué te parece, Bárbara, lo que nos va a tocar vivir y enfrentar? Claudia,
Sí, dale, Es Bárbara. la única forma de llegar a los adolescentes de ese colegio. Yo creo que está bien, porque por otras redes sociales no se informa tanto a la gente, menos los adolescentes. Los viejos ocupamos Facebook, po. Claudia, ¿qué opinas de lo que estamos conversando hasta ahora? Profe, yo creo que Instagram igual es una buena plataforma porque sale como mucha más información y el TikTok u otras redes son como más de entretención. Mira, Son como más didácticas, cosas que uno se mete como para reírse un rato, para distraerse, pero generalmente uno se mete en Instagram y ve información igual relevante e importante. Hasta sí, yo lo veo, sí, como para ver qué es lo que está pasando o la última noticia, siempre sale en Instagram. Entonces, y yo creo que es buena plataforma para usarla con los chicos. sí. Y es lo que vamos a tener que usar como hemos ido comentando, porque claro, no podemos trabajar in situ, no podemos trabajar como en el cara a cara, como hubiese sido como el escenario ideal. Entonces, claro, vamos a tener que trabajar con el Instagram, porque el curso, una de las cosas que ustedes van a tener que hacer a lo largo del curso es que van a tener que construir un portafolio. Entonces ustedes van a decir qué es lo que es un portafolio y bueno, es lo que yo les voy a mostrar amorosamente en la próxima diapositiva, que tiene que ver con que ustedes a lo largo del semestre van a tener que ir juntando etapa por etapa diferentes datos para entregar un documento final en términos estrictos de la intervención que ustedes desarrollaron. Entonces, la gracia del portafolio, como yo les voy a ir mostrando, es que lo que ustedes vayan a hacer en este trabajo con el Instagram, con adolescentes, lo vamos a empezar a desarrollar etapa por etapa. Vale decir, vamos a recoger los temas, vamos a empezar a buscar información, vamos a probablemente poner en contacto con el centro de estudiantes como para preguntarles cosas. Y esto es bien bonito, chiquillas, porque de una u otra forma ellos están en el colegio y nosotros estamos en el ámbito universitario. Entonces, por lo tanto, para ellos es una experiencia muy novedosa estar en contacto con las grandes, pues, con las universitarias, pues. Y a veces, como universitarios, se nos puede olvidar, curiosamente, el cómo se trabaja con las comunidades. De repente somos muy academicistas, muy técnicos, y a veces nos entendemos solo entre los profesionales de la salud, pero la comunidad muchas veces no nos entiende. ¿Alguno de ustedes quería preguntar algo? Profe, sí, una consulta. ¿Respecto Dígame. va a ser a toda la comunidad escolar, por así decirlo? ¿O es a un grupo No, específico? no. Solamente vamos a trabajar con los chiquillos, hasta donde tengo entendido, de primero y segundo medio. Eso es lo que yo tengo entendido, con los cuales vamos a trabajar. Entonces, y esto va a ser interesante porque en el fondo, no sé si ustedes habían escuchado ya con todo este tema de lo que está pasando, pero la modalidad de telesalud es algo con lo que el sector salud se quedó medio atrasado y ya está como tratando a pasos agigantados de adaptarse, porque en el fondo, más allá de que hay gente con movilidad reducida, curiosamente hay gente que le hace más caso al Facebook que a las recomendaciones del médico. A veces le hace más caso al Instagram que las recomendaciones que, por ejemplo, le pueda dar una enfermera como ustedes. Es muy curioso, ¿sí? No sé si te contesté, Noemí, ¿sí? Sí, sí, profe, me contestó. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van a tener que ir reuniendo información. Entonces, lo que aparece allí como una definición de portafolio tiene que ver con que ustedes, como dice allí, se reúne un material que es indicativo del progreso. Entonces, la idea está en que todo lo que vayamos haciendo lo vamos a ir haciendo ordenadamente y documentadamente para que quede la intervención bien desarrollada y así incluso sigamos, el resto de los cursos sigan trabajando ya con lo que ustedes puedan haber echado a andar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La idea está en que una de las gracias que tiene acá esto, y esto, ¿por qué me gusta además esta metodología? Porque realmente uno ve las habilidades de las estudiantes. Una cosa es cuando uno tiene habilidades para estudiar, memorizarse toda la materia al cuaderno o subrayar todos los apuntes, versus lo otro que tiene que ver con que además de todo eso, hay que ponerse en contacto con la gente. Y además de ponerse en contacto con la gente, uno debe promover cambios o educarlos, o bien que cambien su conducta de salud. Yo estaba hablando con una tesista hoy día en la mañana que estuvo en Japón un mes y me decía que cuando empezó toda esta cosa de la pandemia, justo ella estaba allá,
y me decía que aunque fueran almacenes los más chicos que vendieran plátano y manzana hasta los supermercados más grandes, en todas las partes había alcohol gel y había una persona que se encargaba de darles el alcohol gel en las manos y que si ustedes no se las lavaban no los dejaban entrar nomás al lugar. Entonces, es bien interesante cómo en otras culturas se puede ir funcionando en base a esto y también preguntarse por qué las personas pueden tener dificultades como para seguir las instrucciones de salud. Y por eso es la gracia de hacer una asignatura que se llame Educación para la Salud, porque se supone que esto tiene que impactar en el comportamiento de riesgo que las personas puedan hacer. Vale decir, nos sacamos mucho con tener campañas de que los condones a 500 pesos, por ejemplo, o repartiendo condones, si cuando hay que tener relaciones sexuales, el muchacho no se coloca el condón o la muchacha no insta a que el muchacho se coloque el preservativo. Esto es dentro de un ejemplo muy heteronormativo, por supuesto. Eh, entonces, bajo esa lógica, la idea de que el del portafolio es que ustedes van a tener todos los recursos, el apoyo de los docentes, la lectura, la gente como para mostrar sus capacidades. Y si ustedes encuentran que sus capacidades no son como al comienzo, no sé si débiles o medias nerviosas, pero esa es la gracia del portafolio porque se supone que la intervención tiene que terminar y en ese proceso ustedes se pueden seguir desarrollando. Al menos eso es lo que yo apuesto y en eso es lo que yo creo. ¿Me siguen, chiquillas? No sé si tienen alguna duda. ¿No? No, profe. ¿Qué más? Pues claro, empecemos a mirar, por ejemplo, que cuando se empieza a hablar de un portafolio, como que se van juntando los documentos, que se van agregando las partes de lo que uno va haciendo, es porque hay que hacerlo de forma sistemática, hay que hacerlo de forma constante. Y en esta lógica, lo que yo espero es que ustedes se vayan transformando, además de buenas enfermeras, por supuesto, pero que vayan pensando que en algún momento les va a tocar hacer campañas, ya sea en los SFAM de algunas comunas, o si tienen que trabajar en alguna municipalidad a cargo de algún tipo de proyecto, o sea, a cargo de algún tipo de iniciativa, que ustedes por lo tanto sean capaces de reconocer que no necesariamente la información va a cambiar el comportamiento de las personas, sino que ustedes van a ser capaces de poder detectar qué puede servir más para esa población. Y lo que vamos a probar ahora, en este caso, es usar el Instagram como estrategia para ponernos en contacto con los adolescentes y de acuerdo a los problemas que el colegio nos proporcione, generar en este caso alternativas de soluciones o al menos de intervención. ¿Algunas dudas, chiquillas? ¿No? 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 No. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bajo esta perspectiva, si ustedes se fijan en las fotitos que yo les he estado mostrando, tiene que ver con que se supone que al final nosotros vamos a haber hecho un trabajo para las personas. En esa lógica, vale la pena recordar y destacar que cuando uno entra a estudiar una profesión asociada al área de la salud, por cierto que a lo mejor alguien va a querer ganar dinero y harto dinero probablemente, pero también no podemos olvidar que nuestro norte es el bienestar de las personas y de cómo desde cada una de nuestras disciplinas nosotros podemos aprender a obtener herramientas y estrategias para generar bienestar. Hoy día, en este caso, la situación que nos está tocando, por ejemplo, hoy día vivir como sociedad, un poco lo que comentaba con el otro curso en la mañana, está desnudando todas, en este caso, las falencias que por años se han venido trayendo al área de la salud pública o se han venido arrastrando, desde la falta de especialistas, desde la alta congestión en los hospitales, desde que muchas veces solamente se toma en cuenta que se toma en cuenta que la población desafortunadamente depende del mundo laboral y claro, desde el mundo laboral a veces no aparecen las respuestas y la respuesta que está sucediendo ahora es como el desempleo. Entonces, de una u otra forma, el educar en este momento, claro, tiene varios elementos y esto es bien interesante en el sector salud porque todos tenemos diferentes puntos de vista dependiendo de nuestra experiencia y lo que pensemos.
Y si ustedes se fijan, cuando yo les hacía las preguntas, chiquillas, cada una me daba una opinión diferente y que tiene que ver en el fondo con que todo esto se puede complementar. Entonces, si hay gente que piensa más individualistamente, la verdad es que sí. Si nos encontramos con, por ejemplo, gente que es muy de piel, sí. Si nos encontramos con gente que, por otra parte, es cada vez menos empática, o que hay elementos culturales, claro, son todos esos elementos los que están atrás de esto. Y si nos encontramos, como decía una de ustedes, Claudia, si no me equivoco, que los adolescentes a veces se les olvida que son vectores, de todo esto, claro, pareciera ser que hacer un abordaje, y veámoslo esta perspectiva, que de una u otra manera el gobierno o la autoridad sanitaria debería hacer notar de que en la adolescencia es un foco importante de transmisión, y por lo tanto esta cosa de instar a los jóvenes a que se queden en su casa debería ser algo más que digamos, como una instrucción. ¿Me siguen, chicas? Entonces, lo que vamos a ir haciendo en este semestre tiene que ver con un portafolio, con una pequeña intervención en un colegio, en un liceo en este caso, que se llama San Luis, donde vamos a tener que trabajar con los adolescentes y vamos a tener que trabajar por Instagram, ¿ya? Entonces, lo que yo las voy a instar a que de a poco empiecen a leer el apunte que ya está en el aula desde la semana pasada, que es el que se denomina el uso del portafolio, para que empiecen un poco a reconocer que esta estrategia es la que nos va a acompañar durante el semestre y donde, como les decía hace un ratito, me interesa que ustedes puedan formarse de la mejor forma, porque claro, no necesariamente la gente le hace caso a un flyer o le hace caso al monitor que está en la sala de espera o le hace caso directamente al profesional que le está diciendo algo. En esa lógica siempre vamos a tener que encontrar los caminos o las formas de poder llegar a esas personas para que esas personas cambien su comportamiento y así disminuyan, obviamente, la posibilidad de adquirir alguna patología, o estar en una situación de riesgo, ¿sí? No sé si hay alguna duda a todo esto, alguna pregunta, algún comentario. Profe, Dígame, Claudia. sí, lo que pasa es que nosotros, no sé si el portafolio lo tenemos que hacer en conjunto en alguna plataforma. Sí, mira, lo que ocurre es lo siguiente, es que nosotros vamos a formar un grupo, ¿ya? Y por lo tanto nosotros como grupo vamos a estar trabajando semanalmente. En esta lógica, lo que vamos a ir haciendo, lo que necesito ir mirando con Alexis es qué tipo de metodología han utilizado antes así. Ya yo no me armo problema por ejemplo, entregar mi número de teléfono, pero parece que hay otras profesoras de otras disciplinas que no están muy de acuerdo con entregar su teléfono. Entonces, déjame coordinar cómo lo vamos a ir haciendo. Pero sin duda que por acá también podemos tener una fuente fluida de información, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, tenemos que trabajar en equipo. Yo voy a averiguar cómo lo tiene planificado el director de salud pública, porque yo no me genera mucho problema en hacerlo, ¿cómo se llama? En modalidad como incluso trabajar en WhatsApp. Esperemos un poquitito, que están golpeando acá en mi casa. Espera un poco. Fran, Parece que ese se llama acutámbulo. Acutámbulo. Ese se llama. ¿escucháis? Ahora sí, que venían a dejar un encargo. Entonces, retomando lo que estábamos conversando, ¿ya? No sé si te respondo la inquietud. Sí, profe. Ya, no sé si hay alguien más que tenga otra pregunta. No, yo creo que todas dejaron abierta la ventana y deben estar descansando las pobres. Bueno, para ir cerrando, porque yo les dije que era una presentación breve, déjame coordinar, por lo tanto, y ver qué es lo que el director va a decidir respecto de cómo hacerlo. Nos podemos juntar acá, pero no me problema en lo absoluto el tema del
del WhatsApp. Ya en ese sentido como que no tengo mucho inconveniente, por lo menos de mi parte, pero no quiero andar haciendo una estrategia que puede ser diferente a lo que puedan estar solicitando el resto de los profesores. ¿Otra duda, chiquillas? ¿Otra pregunta? ¿No? Pareciera que no. Pareciera No, que no. profe. No, profe, ¿Ya? Bueno, vamos a dejar hasta acá entonces. Les doy la más cordial de las bienvenidas, como les digo, a la Tutoría de Educación para la Salud. Como les decía, vayan pensando respecto de esta asignatura, de que en el fondo la gente no tan solo a veces no tan solo puede aprender de una instrucción o de una orden, sino que también tenemos que desarrollar otras metodologías para cambiar el comportamiento de las personas. Y claro, vamos a ser testigos de hoy día de cómo nuestro país se va a ir comportando respecto de si logran mantener la distancia social o no. Y vamos a trabajar con un colegio, vamos a trabajar con adolescentes que incluso como buena línea, a lo mejor si es que ellos no lo han planteado desde el colegio, podemos plantear esta cosa de hacer notar que los adolescentes son vectores y a lo mejor también nos podríamos perfilar por esa línea. ¿Ya, chicas? Ya, profe. Bien. ya, profe. Muchas gracias, Claudia, por la Gracias, participación. profe. Gracias, Catherine, por la participación. Gracias, Bárbara. Aquellas que tienen problema en el micrófono. La universidad tiene, y por la DAVE están viendo este tema de cómo algunas pueden tener mejor internet o pueden tener alguna, no sé si un computador nuevo, yo me imagino que no, o una tablet, pero la universidad tiene una campaña de que aquellas estudiantes que tengan problemas con esto se comuniquen con ellos y particularmente con el área de los asistentes sociales. Allí pueden encontrar también respuesta como apoyo por si alguno de ustedes tiene alguna dificultad. ¿Ya, chicas? Ya. Así que bienvenidas, que tengan una bonita tarde. Quienes tengan que ir a clase, recuerden que así el formato de salud, al menos cuando yo trabajaba en Mega Salud, terminaba de atender a ese paciente a las 8:30. Y claro, mientras todos mis amigos empezaban a ver partido de la selección o se juntaban a hacer algún asadito, yo estaba trabajando, entonces como que nunca llegaba. Entonces tiene estos sacrificios, así que quien tiene que ir a clases ahora, que vaya imaginándose y pensando que el mundo laboral va a ser así también. Que tengan muy bonito fin de semana. Nos vemos el próximo viernes, chiquillas. Cuídense, que estén muy bien. Chao. Chao, profe, gracias. Profe, igual. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Bienvenidas. Chao.